Hola gente, muy buenas, ¿qué tal estáis? Soy Lechu. Pues si no me conocéis, os dejo por aquí abajo mis redes sociales. Hoy estoy ante vosotros para traeros un tutorial y sobre todo para mis amigos de Late Painting Paradise. Las fotografías que os voy a enseñar a hacer son retratos muy cercanos de la cara que yo decidí llamar Plexiface. Podéis ver aquí en este ladito alguna muestra de estos retratos. Son bastante potentes y curiosos. Entonces, bueno, vamos a ello. Vamos a hablar de lo que necesitamos para hacer este tipo de fotografías. Obviamente se necesita una cámara de fotos, un trípode. Aquí no los veis ahora porque son con los que estoy grabando este vídeo, pero lo que sí podéis ver es que se necesitan las famosas formas de metacrilato de Late Painting Paradise llamadas Plexishapes, adaptadores cónicos de la propia tienda para poder encajar con la linterna, una linterna. En este caso yo uso la Clarus modelo RS11. Hay otras personas que usan la Light Painter Rius de Late Painting Paradise. Y bueno, a mí también además me gusta usar esto. Un cable disparador para tocar la cámara lo menos posible y así evitar trepidaciones. Entonces nada, después de haber hablado de las diferentes herramientas que necesitamos, deciros que estas paletas de metacrilato se pueden comprar en la tienda Late Painting Paradise, pero si sois un poco más manitas con las herramientas, pues vosotros mismos podéis cortaros y puliros distintas formas de metacrilato, que bueno, eso ya pues os dará otras posibilidades creativas. Vamos a hablar de los ajustes de la cámara. A mí siempre me gusta trabajar con el ISO más bajo posible. En este caso vendría a ser en mi cámara un ISO 100. Habrá algunas cámaras que no permitan bajar de ISO 200. Si tienen la posibilidad esas cámaras de poner un ISO low, ese ISO va a ser ISO 100, con lo que os dará una mejor calidad. El tiempo de exposición. Yo suelo trabajar en modo bull. Con el mando disparador que habéis visto antes, consigo poder empezar y parar la toma en el tiempo que yo necesite. Al ser tomas en lugares oscuros, como puede ser este, en cuanto baje las persianas para que se quede completamente a oscuras, no va a haber ningún problema con el tiempo que estemos exponiendo. Y ahora, el número F o apertura. Es importante que diafragméis, es decir, que cerréis la apertura de diafragma en torno a un F8, F11, F16 a lo sumo, si la linterna es más potente que esta, para que no se queme el trazo. Esta linterna de todas formas tiene 3 niveles de potencia. No sé si podéis verlo. Aquí el nivel medio. Y aquí, no sé si se ve, es un nivel mucho más bajito, pero es el modo luna. Entonces, depende de la potencia de vuestra linterna, podéis usar un ISO más alto o más bajo, al igual que podéis usar un número F más abierto o más cerrado. A mí me gusta trabajar con números F intermedios. Por otra parte, me gusta trabajar con la cámara en vertical. ¿Para qué? Porque obviamente como yo hago retratos más cerrados y solo de la cara, pues en un espacio horizontal iba a sobrar mucho hueco negro por los laterales, con lo cual yo creo que podría quedar un poco mal. Y la distancia focal. Yo trabajo habitualmente, depende de la distancia que tenga para poner a la modelo y la cámara, entre 40 y 70 milímetros en full frame. Ahí ya vosotros y vosotras podéis jugar lo que queráis, porque este tipo de fotografías a lo mejor os apetece hacerlas con un gran angular o con un teleobjetivo. Así que eso ya a gusto del consumidor. Bueno, gente, se me olvidaba. Sin un o una modelo, este tipo de fotografías es un poco complicado conseguirlas, así que vamos a llamar a nuestra modelo, por favor. Aquí os presento a Mar. Hola. Y nada, vamos a proceder a realizar unas fotografías con luz para que veáis cómo se hacen, y luego las vamos a realizar a oscuras para que podáis ver los resultados finales, ¿de acuerdo? Es importante pedirle a la modelo que se siente. Ahora veréis cómo colocamos la silla, cómo se sienta. Y la cámara yo la suelo tener en torno a 1 metro de distancia. Más que nada porque, como os he comentado antes, suelo trabajar en torno a 40 o 70 milímetros. Me muevo en ese rango. 40, 50, 70, por ahí. Y si estáis muy cerca, al poner la cámara en vertical es probable que cerréis mucho el encuadre. Yo suelo dejar un poco de aire
para luego en el revelado poder recortar mínimamente la foto, porque hay veces que no queda perfectamente recta, que las cabezas se tuercen, entonces así vamos a conseguir que esté perfectamente recta, ¿vale? Bueno, pues vamos a ello. Bueno amigos, como podéis ver, yo ahora me he puesto una sudadera negra con capucha y la modelo ya está sentada. Es importante que en este tipo de fotografías, si las vais a realizar, os pongáis algo negro, una sudadera negra, a ser posible con capucha, puesto que lo que yo hago es estar de espaldas a la cámara sentado por debajo de la modelo. Entonces, para que mi cabeza no aparezca a la hora de iluminar con la linterna, a la hora de hacer esto, es conveniente que os pongáis una capucha. Entonces, bueno, la modelo ya está sentada. Tiene una distancia prudencial con el fondo para que no se ilumine el fondo, pero es interesante que sea oscuro. Como habéis visto, yo aquí en el salón tengo paredes blancas, pero si tenéis una puerta más oscura podéis usarla como fondo. Así que nada, yo ya estoy listo para hacer las fotos. ¿Y tú también, no? Sí. Venga, pues vamos a ello, a ver si os gustan. Como podéis ver, yo lo que hago es me sitúo por debajo de la modelo y de espaldas a la cámara. Me pongo la capucha para que mi cabeza no se vea y ahora entonces le daría al mando disparador de la cámara, pongo el PlexiSafe sobre su frente y bajo, apago y pararía la foto. ¿De acuerdo? Ahora voy a realizar otra así, pero con modo estroboscópico. Le daría a la cámara, quédate quieta y por favor no parpadees cuando te pase la luz por delante de la vista, de los ojos. Pongo el PlexiSafe en su frente, enciendo y bajo. Y apago. Me daría la vuelta y con el mando disparador pararía la foto. Ya la tendríamos. ¿Habéis visto? Con esta paleta, ¿vale? Pues vamos a probar a hacerla con este otro PlexiSafe, uno de doble punta muy molón. A ver qué os parece, ¿de acuerdo? Es algo tan simple como eso. Lo coloco sobre su frente, enciendo y bajo. Bueno gente, pues hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado mucho cómo se hacen los PlexiFace. Es algo muy sencillo de realizar. Y nada, este tutorial va para vosotros y para la gente de Lake Painting Paradise. ¿Tú crees que les ha servido y que van a aprender? Yo creo que sí. Bueno, pues a mí, como me gustaría ver vuestros avances y vuestras fotos, os dejo por aquí abajo un hashtag. Si queréis subir las fotos a Instagram con el hashtag PlexiFace, pues así os puedo ayudar si tenéis alguna duda. Y bueno, si tenéis dudas sobre las paletas de metacrilato o PlexiSafe, no dudéis en preguntar a la gente de Lake Painting Paradise. Por aquí, sus redes sociales también. Así que nada, yo creo que ya es todo por hoy, ¿no? Pues nada, nos vemos en otra. Adiós. Adiós.